Ortiz 05. Yojairo Ascencio. Wander Martínez. Daniel Lucero. Alexander Z. Audionovelas y fanfics. Izuku. Ismael Gámez. El Papas 3000. Dark Flopa. Sadermo. Alejandro Flores. Demon. Michael Gaona. Alex Van Astrea. El Honrado. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Eric Pérez. José Darío Montoya Acosta. Luis Engels Rodríguez Giraldo. X22 Leo. Madara. Nick QB 506. Ramsés 0616. Ángel. Lalo Gamer. Caribú TD. Delma Prime. Evet Espinosa. Redbriel. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Desde Japón a la eternidad. Hola, aquí estamos con un nuevo capítulo diario, algo que no ofrece cualquier escritor. Y bueno, aquí va otro dato innecesario sobre mí para completar las notas. Me gustan los mangos porque es una fruta deliciosa, pero la sandía sigue siendo mejor por su cantidad de agua y nutrientes. Sin embargo, si fuera por mí, comería ambas. No diré nada más, continúen leyendo. See the end of the chapter for more notes. Chapter text, ya he escuchado lo suficiente. No permitiré que ataques a mis amigos. Yo soy tu oponente, así que concéntrate solo en mí. Reinhardt pronunció estas palabras con una sonrisa desafiante mientras se lanzaba al aire. Ambos se elevaron hacia el oscuro cielo de la noche, donde el viento soplaba con fuerza a su alrededor, y la resplandeciente luna llena iluminaba su visión, creando un instante de ingravidez. Regulus observó cómo la luna parecía hacerse más grande, hasta el punto en que casi parecía que podía alcanzarla con la mano. Deja de decir tonterías, esto ya me está empezando a cansar. Era consciente de que tenía que ser más astuto, que debía ejercer su autoridad de una manera que Regulus nunca había logrado. Era imperativo que se deshiciera de Reinhardt, solo así podría sentirse más tranquilo y libre de preocupaciones. Mientras pronunciaba esas palabras, Reinhardt movió su cuerpo con agilidad, cambiando su posición en el aire como si estuviera flotando, sin ningún soporte que lo mantuviese en su lugar. Con una destreza impresionante, retorció el brazo que tenía firmemente agarrada la cabeza de Regulus. Lo siento, pero eres un peligro y representas una amenaza para el reino. Recordó que Reinhardt tenía la intención de arrojarlo al lago, y que, tras eso, Emilia planearía lanzarle varios témpanos de hielo con la intención de atraparlo. Esta situación lo irritó profundamente, ya que no deseaba que los acontecimientos se desarrollaran exactamente como lo había leído en la historia. Por ello, decidió apretar la muñeca de Reinhardt con fuerza y, en ese instante, detuvo el tiempo del aire que había tocado en ese momento. Esto confundió a Reinhardt. A pesar de que no necesitaba oxígeno para sobrevivir, el hecho de dejar de sentir el aire acariciando su rostro lo llevó a perder la concentración. En ese instante, Regulus, al percatarse de la distracción de Reinhardt, vio una oportunidad única. Mientras ambos continuaban su caída, Regulus ejecutó un amplio giro en el aire. En el momento preciso, aprovechó su impulso y lanzó a Reinhardt hacia el suelo con gran fuerza, haciendo que su cuerpo cayera directamente en el agua. El impacto fue brutal, y Reinhardt se hundió de inmediato hasta el fondo. La caída provocó una inmensa explosión de agua a su alrededor, salpicando y creando ondas que se extendieron por toda la superficie. Mierda, Reinhardt. Emilia y Subaru ya habían bajado del tejado, pero el plan de atrapar a Regulus en el hielo había fallado porque Reinhardt cometió un error. Regulus fue más astuto en el aire. Regulus se desplomó al suelo, pero rápidamente recuperó la compostura. Era consciente de que el agua no representaba una amenaza para Reinhardt. Lo que realmente necesitaba era encontrar el momento perfecto para lanzarlo al espacio. Recordaba cómo el Regulus original lo había hecho, enviándolo a la superficie de la luna. Solo unos segundos después un estruendo rompió el aire cuando el agua del lago explotó hacia arriba, y una figura emergió con una velocidad vertiginosa. Reinhardt salió disparado del agua como una flecha, su cabello rojo ondeando con el viento. En un instante, ya estaba de pie junto a Subaru y Emilia, aún si había fallado su mirada no mostraba la más mínima frustración. Parece que esta pelea va a ser complicada, comentó Reinhardt, mostrando una sonrisa llena de confianza.
Logro esquivar el ataque de Emilia, quizás, si nos esforzamos, realmente podamos atraparlo en hielo. A Subaru le cruzó por la mente que Regulus había comprendido lo que intentaban hacer, y por eso había logrado evitarlo. Así que quizás la idea de atraparlo en una gran cantidad de hielo podría ser la clave para derrotarlo, no matarlo, pero si lo atrapaban serían un éxito. Reynard, podrías intentar nuevamente lanzarlo hacia el agua, dijo Subaru en un susurro, a lo cual Reynard asintió y comenzó de nuevo su ataque. Reynard, con su agilidad inhumana, se lanzó hacia Regulus con la rapidez de un rayo. El viento soplaba a su alrededor, como si la gravedad misma estuviera a su favor, haciendo que su figura se deslizara con facilidad por el aire. La confianza en su expresión seguía siendo inquebrantable, incluso después de la desventaja anterior. Regulus, por su parte, observó a Reynard avanzar hacia él, y aunque su rostro no reflejaba ninguna emoción, su mente estaba completamente alerta. Sabía que Reynard tenía la capacidad de derrotar a cualquiera menos a él, obviamente. Su mirada se endureció y su aura se volvió más opresiva, como si el mismo espacio alrededor de él se estuviera curvando bajo el peso de su voluntad. ¿Otra vez? Gruñó Regulus, levantando la mano con una rapidez inesperada, como si estuviera listo para contrarrestar el movimiento de Reynard. Regulus lanzó una gran cantidad de tierra en dirección a Reynard. Este, con una habilidad notable, logró esquivar los proyectiles que venían hacia él con una agilidad impresionante. Fue tan veloz que, antes de que Regulus pudiera reaccionar, Reynard ya se encontraba a escasos centímetros de él. Aprovechando su cercanía, Reynard se agachó y agarró a Regulus del tobillo y, con un movimiento impresionante, comenzó a girar con su cuerpo, como si fuera un trompo. Este giro creó un espectáculo visual fascinante, pareciendo un torbellino de colores rojos y blancos que se entrelazaban entre sí con cada vuelta. Aprovechando la fricción, Reynard tomó impulso y realizó un gran salto, girando en el aire con destreza. Con una precisión milimétrica, lanzó a Regulus como si fuera una bala, dirigiéndolo directamente hacia la superficie del agua. Ahora, Emiliatan. Uliuma. Regulus oyó las molestas voces de un hombre y una mujer, mientras veía su mundo acelerarse mientras caía al agua. Un instante después, mientras Regulus seguía cayendo, un témpano gigantesco se estrelló contra él desde arriba. Esto no fue más que el principio, ya que más y más témpanos empezaron a golpearle la espalda. Sus brazos, piernas y torso estaban completamente cubiertos de hielo cuando cayó al canal, sumergiéndose bajo la superficie con un enorme chapoteo. En total, Regulus había sido golpeado por 5 témpanos y estaba completamente congelado mientras se hundía bajo las olas. El lugar donde aterrizó se congeló como una lápida helada. ¡Wow! El plan tumba acuática es un éxito. Si eso es suficiente para derrotarlo, entonces valió la pena. Después de saltar tan alto, Reynard aterrizó junto a Subaru y Emilia mientras todos observaban el lugar que marcaba donde había caído Regulus. Al final funcionó, aunque fallé al principio. Gracias a tu plan, Subaru, y a la poca ayuda que pude brindar. La fuerza de Lady Emilia también fue de gran apoyo. No leas así la mente de la gente. Aún así, después de todo, fuimos directos a por un golpe de suerte, mirando a través de la superficie helada, Subaru se aseguró de no bajar la guardia, observando cuidadosamente cualquier señal de Regulus. Pero a su lado, Emilia bajó los ojos enmarcados por largas pestañas. No creo que haya esperanza después de caer así al agua. Mientras tanto, Regulus, abrazado por el hielo, estaba reflexionando. Sabía que podría haber evitado ser arrojado al agua, pero deseaba un momento para pensar sin que Reynard lo atacara. Tenía la intención de lanzar a Reynard al espacio, eso era obvio. Pero eso tomaría tiempo, aún así sabía que lo lograría. Si el Regulus original pudo hacerlo, él también podría, aunque tuviera que acostumbrarse a utilizar la autoridad. El problema era Subaru y Emilia. Subaru, por su inteligencia y porque fue el único que conoció la debilidad de Regulus en la línea original. Y Emilia, porque ella tenía la capacidad de congelar a sus esposas, deteniendo así el tiempo de sus corazones, lo que haría que su corazón regresara a su cuerpo, resultando en una derrota. Y la última carta que tenía podía ser Emilia, pero si ella misma se congelaba, si él evitaba que Subaru utilizara las manos invisibles, definitivamente perdería. Aún había tiempo antes de que Subaru pudiera identificar su vulnerabilidad, pero era crucial impedir que eso ocurriera. Era consciente de que debía distanciar a Emilia de Subaru, ya que ella había compartido información relacionada con el pequeño rey. Además, había un riesgo adicional. Si se entrelazaban los hilos de la constelación conocida como Leo.
Por ello, su objetivo principal era evitar que las cosas se desarrollaran de la misma manera que en la novela ligera. No podía matarlos, ni a Emilia ni a Subaru. Si eliminaba a Emilia, Subaru se suicidaría de inmediato y regresaría a su último punto de control debido a la capacidad de retorno tras la muerte. No sabía qué sucedería con su conciencia, pero no quería averiguarlo. Y debido a que matar a alguien aún le causaba malestar, su mente comenzó a verse influenciada por la avaricia y sabía que llegaría el momento en que podría perder el control, como Regulus, si no se tranquilizaba. Y tampoco es que quisiera enfrentarse a Satella. Si él menciona algo sobre el regreso de la muerte de Subaru, sería mucho peor que apareciera alguien tan peligrosa como ella y supiera que él tampoco es de ese mundo. Pero, si por alguna razón lograban congelar a sus esposas y Subaru le quitara el corazón a Emilia, el suyo, rompería el tabú, si él caía, todos lo harían junto a él. Dejando eso de lado aún sentía a sus esposas cerca. Sabía que seguían en Priestella. Tenía que evitar que Emilia las encontrara y las congelara. Al menos estaban lejos de la capilla, lo que le otorgaba un poco más de tiempo, pero aún así, no podía huir sin ellas y menos solo. Quizás podría tomar a una de las 53 esposas que posee. No solo era capaz de ser invulnerable, sino que también tenía la habilidad de compartir esa invulnerabilidad con otra persona. Si abrazaba a una de sus esposas con todas sus fuerzas, ella se volvería invulnerable, lo que significaba que Emilia no podría congelarla. De esta manera, tendría la oportunidad de escapar de Priestella con una mujer que lo despreciaba, pero le importaba más su vida que el resentimiento de unos personajes ficticios. Había leído cuánto odiaban esas mujeres a Regulus. Realmente lo odiaban, pero no hacían nada por miedo. Sin embargo, él no era Regulus, solo era un hombre de Japón que era explotado laboralmente y que estaba en el cuerpo del arzobispo. A pesar de eso, saber que había personas que ahora lo odiaban era difícil de asimilar pero soportable. Y lo único que quería en ese momento era sobrevivir. Es solo cuestión de tiempo, pensó para sí mismo, debo mantenerme un paso adelante. No importa lo que suceda, tengo que evitar que los hilos de este destino se enreden de nuevo. ¡Cuidado! En cuanto oyó aquel grito de advertencia, la superficie del agua se rompió. Entonces Subaru sintió que flotaba. La razón era Reynard, que había saltado hacia atrás mientras sujetaba a Subaru y Emilia. Al instante siguiente, un chorro de agua procedente del canal llovió sobre el lugar donde habían estado parados. La carretera quedó destrozada. Las secuelas eran idénticas a las marcas dejadas por las tormentas de tierra arrojadas anteriormente. Parece que dejarlo caer a las profundidades mientras estaba encerrado en hielo no fue suficiente para concluir esta batalla. Eso parece. Pero, tío, no me había dado cuenta de que ese ataque funciona con otras cosas aparte de la suciedad. Reynard y Subaru estaban hablando de la misma persona, pero les habían llamado la atención cosas diferentes. Subaru observó cómo esta vez eran gotas de agua en lugar de terrones de tierra lo que había rasgado el suelo. Y Reynard estaba concentrado en la figura que ahora estaba encima del hielo flotante. No tiene hielo en el cuerpo. Igual que antes en la capilla. Emilia también miraba a Regulus Corneas, de pie sobre el témpano de hielo. Tenía los brazos, las piernas y el torso completamente cubiertos de hielo antes de sumergirse en el agua, pero Regulus había vuelto vivo a la superficie. Y como ella había notado, no tenía ni una sola marca en el cuerpo. Los ataques físicos de Reynard, la magia de Emilia e incluso el agua no habían tenido ningún efecto visible. No se trataba de una habilidad defensiva mejorada. Regulus tenía un poder que era fundamentalmente diferente. Subaru aún no estaba seguro de cómo funcionaba, pero parecía improbable que su cuerpo estuviera completamente cubierto por algún tipo de campo defensivo absoluto. Parte del objetivo del plan W había sido ver si podían encontrar un agujero en esa defensa. Ni siquiera está mojado, así que eso descarta que sea algún tipo de caja invisible, idiotas. El cuerpo de Subaru se tensó al percibir un peligroso presagio en la tranquila voz que sonó. Regulus le clavó una mirada escalofriante. De pie sobre el témpano de hielo, ileso y aún seco, los labios del villano se torcieron mientras procedía a castigarlos. Les ofrezco la oportunidad de marcharse y dejarme en paz. Anhelo la tranquilidad, pero ustedes solo me atacan sin razón alguna. Solo deseo salir de Priestella sin causar daño a nadie. Sin embargo, ustedes, son increíblemente molestos y persistentes. Mi poder no conoce límites. Simplemente, lárguense y déjenme en paz, y tendrán una ventaja. Les aseguro que no mataré a nadie. Regulus estaba intentando, por última vez, que desistieran de derrotarlo.
Sabía que la situación se volvería peligrosa si continuaban siendo tan persistentes, pero solo deseaba llegar a un acuerdo una última vez. Subaru se mantenía alerta, la sensación de peligro inminente crecía, pero algo no encajaba en las palabras de Regulus. Su tono, aunque calmado, ocultaba una amenaza latente, y el hecho de que estuviera tan tranquilo, como si no hubiese pasado por nada, solo reafirmaba que no era un adversario común. Regulus había logrado evadir el hielo, el agua, los ataques físicos, pero aún no comprendían completamente su poder. Emilia dio un paso hacia adelante, su mirada fija en Regulus, su rostro tenso, pero sin miedo. Sabía que las palabras de él eran solo una fachada, una táctica para desestabilizarlos. Subaru había aprendido a reconocer esa clase de engaños, pero no podía ignorar la sensación que le recorría la espina dorsal al observar cómo Regulus se mantenía tan calmado, incluso desafiante. Algo en su comportamiento no era natural. No era solo una cuestión de poder, sino de estrategia. Subaru levantó una mano, mirando a Emilia con una expresión grave. No le creas, Emilia. Está jugando con nosotros. Si dejamos que nos distraigamos, perderemos. Emilia lo miró y asintió, su ceño fruncido, pero con la determinación que lo caracterizaba. Ella sabía que Regulus no era alguien dispuesto a ceder tan fácilmente. No vamos a permitir que te vayas tan fácilmente, Regulus. Has secuestrado a Emilia y trataste de convertirla en tu esposa en contra de su voluntad. Aún sigues siendo un arzobispo, y a lo largo de tu vida has cometido actos terribles. Te despreció a ti y a tu culto, que solo traen dolor a los inocentes y tienen una mentalidad retorcida. No podemos dejarte ir, porque representas un peligro para todos. Además, tienes a varias mujeres unidas aquí en contra de su voluntad, obligadas a estar casadas contigo, dijo Subaru, en tono desafiante. Sus palabras fueron directas, pero lo que realmente quería era ver cómo reaccionaba. Regulus no parecía ser un adversario que se dejara fácilmente intimidar, pero Subaru confiaba en que su astucia sería su mejor arma. Bla, 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 Regulus hizo una cara graciosa después de que Subaru habló, y la de no obsesionarte con chicas de pelo plateado. ¿Te las sabes? ¿Y tú, la de dejar de poner esa cara de idiota y ser un cobarde? ¿Te las sabes? Dijo Subaru con un tono divertido, manteniendo la calma y sin dejarse llevar por la provocación. Ja, no me digas. ¿Quién es Rem? ¿No es esa chica de cabello rosado de la mansión Rosual? Una vena se formó en la cabeza de Subaru al escuchar el nombre de Rem. Odia que un arzobispo pronuncie su nombre, considerando cuánto odiaba a Gula por haberse comido del nombre de Rem. Subaru se adelantó un paso, apretando los dientes. Las palabras no eran suficientes, pero la ira lo impulsaba. No podía dejar que se saliera con la suya. No te atrevas a hablar de ella, ya te lo advertí. Dijo Subaru con voz seria, sus manos estaban tensas del desagrado, no tienes derecho a mencionar su nombre. Regulus levantó las cejas, claramente entretenido con la reacción de Subaru. ¿Qué te sucede, Barusu? ¿Te incomoda que hable de tu amiga? Dijo Regulus, haciendo una pausa para observar la reacción de Subaru, quizás es que estás tan desesperado por cariño que sientes la falta de esa sirvienta inútil que no soporto y que se dejó llevar por el poder de Gula. Ja, parece que las palabras de amor que te dedicó en la capital y todos esos recuerdos se han desvanecido para siempre. Rem no volverá, y si lo hiciera, lo más probable es que te quite la vida, porque apestas a bruja, y eso es asqueroso. Los recuerdos de Rem, su sacrificio y todo lo que había significado para él, flotaron en su mente como un torrente. Recordó el brillo en sus ojos, los días en que compartieron risas y hasta las silenciosas promesas cuando derrotaron a la ballena. Rem no merecía que un monstruo como Regulus hablara de ella de esa forma. Maldito. Pensó Subaru, y no pudo evitarlo, se lanzó hacia él, con el furor ardiendo en sus venas. La intensidad de su rabia se reflejaba en cada paso, en cada músculo tenso. Quería acabar con Regulus, borrarlo del mapa de su vida. Pero en el momento en que dio el primer paso, una figura lo interceptó. Reynard, con su rostro implacable, lo detuvo con una mano sobre su hombro. Subaru, cálmate, dijo Reynard, su voz era firme pero llena de preocupación. Subaru respiró con fuerza, mirando a Regulus, que seguía sonriendo. No, no voy a dejar que hable así de ella, musitó Subaru, casi como si se hablara a sí mismo, pero la presión de la mano de Reynard sobre su hombro lo mantenía firme. Emilia se acercó a Subaru, su rostro sereno pero preocupado, entendiendo la furia que lo consumía. Subaru, no dejes que te controle. Regulus está jugando con tu mente, dijo Emilia con una voz calmada pero firme. Regulus observó cómo la expresión de Subaru se tranquilizaba poco a poco.
Era preocupante que si Subaru pensaba con la mente fría en lugar de dejarse llevar por las emociones, descubriría su debilidad. Sin embargo, sabía algo. Él no era como el Regulus original. Esta vez, él sería quien incomodaría a Subaru. No era el mismo tonto arrogante. Ahora era más astuto y aprovecharía ese poder para sobrevivir. Subaru respiró profundamente, sintiendo como su ira comenzaba a disiparse poco a poco. La mano de Reynard en su hombro, la calma de Emilia, y la voz de ella, suave pero firme, lograron frenar el torrente de furia que había estado a punto de desbordarse. Al ver a Subaru calmarse, Regulus entrecerró los ojos con molestia. Y dentro de su mente, Subaru no dejaba de martillar la misma idea. No puede salir de aquí con esa sonrisa. No puede salirse con la suya. Reynard le dio varias palmaditas en el hombro, diciéndole en silencio déjamelo a mí mientras suspiraba y se preparaba. Lady Emilia, ¿podría por favor darme otra espada de hielo? Dijo Reynard mientras daba unos pasos hacia adelante. Emilia, sin dudarlo, asintió rápidamente, mostrando su disposición para ayudar. Con un gesto de su mano, concentró su energía mágica y creó una nueva espada de hielo, brillante y afilada. Reynard la tomó con firmeza, sintiendo el frío emanando de su superficie, y le murmuró un agradecimiento en voz baja. Luego, volvió su mirada hacia Regulus, observándolo con seriedad mientras se preparaba para lo que vendría. Subaru, tú y Emilia concéntrense en descubrir el secreto de su habilidad. Con ese mensaje de despedida, Reynard cargó hacia adelante, utilizando el propio viento como trampolín. Regulus hizo una mueca mientras extendía las manos hacia la superficie, tocando el agua con los dedos. Reynard eres fuerte, pero Cristo lo es más. Con esa bendita declaración, Regulus levantó los brazos, creando un gran rocío de gotas de agua. Un juego de niños transformado en una andanada asesina destinada a matar a un héroe, bueno no ya que sabía que ese ataque no le haría nada. Mientras la salpicadura de agua más peligrosa del mundo se acercaba, Reynard empuñó con fuerza la espada de hielo y avanzó con valentía. En un instante, el mundo que rodeaba a Reynard fue engullido y aniquilado por las gotas. Subaru se quedó sin habla al contemplar la destrucción total que remodelaba el paisaje ante sus propios ojos. Pero Emilia apretó su mano tensa. No pasa nada. Eso bastó para asegurarle que Reynard seguía a salvo aunque pareciera casi imposible. Y, efectivamente, Reynard salió de una pieza, disparando hacia Regulus. Regulus dejó escapar un profundo suspiro de frustración que revelaba su descontento. Desearía poder tomarme una Coca-Cola, murmuró, dejando entrever su anhelo por una simple bebida refrescante. No es el momento para pensar en bebidas, villano. Una tormenta de golpes cayó sobre Regulus. Fuertes impactos sonaron en rápida sucesión, y la escena que se desarrolló casi parecía la de un niño pequeño jugando con una muñeca, una extraña continuación de las infantiles salpicaduras de agua de antes. Pero al igual que las salpicaduras de Regulus eran en realidad manifestaciones destructivas de violencia, el manejo de la espada de hielo Reynard revelaba un nivel inhumano de destreza marcial. Todos y cada uno de los golpes habrían sido lo bastante fuertes como para poner fin a un combate contra cualquier otro oponente. La escena era increíble y desafiaba cualquier descripción. Y además de eso, algo había cambiado de una manera que era terriblemente siniestro, ha dejado de retroceder cuando le golpean. Mientras Subaru observaba, Regulus recibió un golpe en la sien, pero su cara no se giró hacia un lado como era de esperar. Se limitó a rozarlo con la mano, como si espantara un insecto. Los golpes de Reynard se sucedían, pero Regulus había dejado de sentir ningún tipo de impacto. En algún momento, Reynard también había empezado a pararse sobre el agua como Regulus mientras su lucha continuaba. Su choque sobrehumano iba y venía. Quizá fuera más preciso describirlo como un punto muerto. Eso le dio a Subaru un mal presentimiento. Nada bueno ocurriría si su progreso se estancaba sin ninguna pista para desarrollar una nueva hipótesis. No pasó mucho tiempo antes de que su premonición se hiciera realidad. ¿Qué? Reynard había desafiado a Regulus muy de cerca. Justo cuando dio un paso adelante con la pierna izquierda antes de que la derecha pudiera empezar a hundirse, se detuvo de repente. O mejor dicho, fue detenido. Se tambaleó, y el cuidadoso equilibrio se hizo añicos. La pierna derecha de Reynard estalló por debajo de la rodilla otra vez, esparciendo sangre carmesí por la superficie del agua. Reynard. Una vez más, su amigo había sido herido por su culpa. Aunque sabía que eso no significaba nada para Reynard, no le agradaba verlo sangrar. Regulus suspiró para tomar a Reynard del brazo fuertemente. Ahora me toca girarte a ti como a un trompo.
Regulus alzó a Reinhardt sin esfuerzo y comenzó a girar sobre sí mismo. Rápidamente, el agua a su alrededor comenzaba a formar remolinos debido a la increíble velocidad de rotación de Regulus. El cuerpo de Reinhardt giraba como una peonza, su sangre mezclándose con el agua mientras Regulus lo sujetaba sin esfuerzo. La fuerza centrífuga aumentaba con cada vuelta, haciendo que el aire silbara y las ondas en la superficie se expandieran con violencia. Espero que te guste Marte. Saluda a Vector de mi parte. Dio un último giro y lo lanzó con todas sus fuerzas y una onda de choque salió disparada, creando una ondulación centrada a su alrededor en la superficie del agua. Un instante después, el agua explotó y lanzó a Reinhardt por los aires. Salió disparado a una velocidad increíble, como una pelota de goma que hubiera alcanzado el límite de su elasticidad. Los giros que hizo Regulus contenían fuerza suficiente para abrir la carretera y volar todo el canal. Toda esa energía había sido impartida a Reinhardt. ¡No! Para, GH. Emilia extendió la mano, con el maná surgiendo mientras intentaba atrapar a Reinhardt. Muros de hielo surgieron uno tras otro a lo largo de su trayectoria mientras Emilia intentaba frenarlo de algún modo. Pero en cuanto Reinhardt entró en contacto con una de las paredes, dejó un agujero con forma humana en el hielo y siguió avanzando. ¿Eh? Emilia se quedó sin habla. El cuerpo de Reinhardt se estrelló contra la siguiente, pero también la atravesó directamente. Atravesó las paredes de hielo macizo como si atravesara una puerta de papel. No había forma de detenerle. Se estrelló contra los edificios, destruyéndolos mientras seguía girando sin control hasta que desapareció de la vista. Mierda, fallé, susurró Regulus al darse cuenta de que había fallado en la dirección y que Reinhardt no se dirigió hacia el espacio. Le resultaba complicado controlar la trayectoria. Era un poder sin límites, pero todavía no se acostumbraba a usarlo. El cuerpo de Subaru se puso rígido cuando la mirada de Regulus cayó sobre él. La expresión de Emilia también se tensó. Incontables témpanos se formaron en el aire, apuntando a su enemigo. Ahora, sin Reinhardt, estaban momentáneamente solos contra Regulus, y tampoco es que pelear sea una solución. Rápidamente serían pulverizados por la autoridad de este. Baja esos témpanos, Emilia, dijo Regulus con una serenidad notable mientras caminaba sobre la superficie del agua, solo deseo conversar de manera civilizada. Si tú no atacas, yo tampoco lo haré. En serio, no tengo ninguna intención de hacerles daño. Mientras hablaba, levantó las manos en un gesto de paz, buscando transmitir su disposición a dialogar sin hostilidades. Ella. Emilia decidió ignorar la señal de paz y, como resultado, los enormes témpanos de hielo chocaron violentamente contra Regulus. La potente descarga había alcanzado su objetivo justo en el preciso instante en que Emilia alzó la voz. Sin embargo, ese grito no tuvo el efecto esperado. El hielo se deshacía en pedazos cada vez que impactaba contra el cuerpo de Regulus, cayendo luego al agua y dejando una estela de fragmentos en su trayectoria. Dios, dame paciencia, Regulus dejó escapar un suspiro, más fastidiado que irritado, mientras los fragmentos de hielo caían a su alrededor, hundiéndose en el agua como si nunca hubieran existido. Sus ojos, de un dorado apagado, pasaron lentamente de Emilia a Subaru, quien aún no había dicho nada, pero cuyo cuerpo temblaba por la tensión. Él se encontraba decidido a no entrar en más conflictos ni a hacerles daño, sin embargo, tanto Emilia como Subaru no estaban dispuestos a ceder. Era como si realmente anhelaran borrarlo de la existencia, a pesar de que eran conscientes de que no tendrían ninguna oportunidad en su contra sin Reinhardt. Regulus también se lo buscó por los comentarios que hizo hacia Rem y algunos insultos que lanzó en la batalla. ¿Por qué me siento mal ahora? Quiero ser claro. Mi deseo es abandonar Priestella sin causar ningún tipo de daño. Lo he expresado en varias ocasiones, pero parece que continúan atacándome primero. Solo me estoy defendiendo ante esos ataques. Sé que podrías pensar, y esos ataques que lanzaste antes tenían la intención de matar, y reconozco que actué de manera incorrecta y me arrepiento de ello. Sin embargo, creo que podemos empezar de nuevo. No deseo ser su enemigo, aunque ya hay una enemistad entre nosotros. A pesar de que soy un arzobispo, no tengo intenciones maliciosas hacia ustedes. Si quisieras realmente la paz, entonces cuidarías mejor de tus esposas. No las atarías y les harías renunciar a la vida y griega. Los ojos violetas de Emilia se encendieron mientras reprendía a Regulus, que permanecía inmóvil. No era raro que Emilia recurriera a discusiones emocionales, pero difícilmente dejaba que sentimientos tan intensos salieran a la superficie. Lamento profundamente lo que he hecho.
Reconozco que cometí un grave error al mantener unidas a tantas mujeres en matrimonio contra su voluntad. Sin embargo, deseo que sepan que, a partir de este momento, me comprometo a tratarlas con mayor respeto y consideración. A cada una de las 53 esposas se les permitirá sonreír y vivir con libertad, aunque soy consciente de que las vidas de sus seres queridos ya no podrán regresar. Estoy plenamente consciente del dolor que he causado y estoy decidido a enmendar mis acciones en la medida de lo posible. Esto dejó a Emilia en un estado de confusión. Sus palabras eran tan genuinas que parecía verdaderamente que el arzobispo deseaba ser una buena persona por alguna razón desconocida. Sin embargo, su comportamiento había sido inusual en los últimos momentos. No era el Regulus arrogante que solía presumir de sus derechos y mostrarse dispuesto a acabar con la vida de sus esposas. Se sentía como si, de repente, hubiera cambiado, como si se tratara de otra persona que ya no pensaba como un niño caprichoso. Sin embargo, lo que tenía enfrente era un hombre que parecía sinceramente arrepentido o simplemente fastidiado, y que hablaba con una calma que no encajaba con el monstruo que ella quiere creer que es. La tensión en su cuerpo no desaparecieron, pero una duda comenzó a formarse en su mente. Eso es, ridículo, murmuró Subaru, con el ceño fruncido, esperas que creamos que, de repente, has visto la luz y quieres redimirte. Regulus inclinó la cabeza, como si reflexionara sobre ello. No espero que lo crean, respondió con serenidad, pero, al menos, escuchen mis palabras sin predisposición. Si lo desean, pueden considerarlo una mentira. Sin embargo, me pregunto, ¿realmente les beneficia verme como el mismo villano? Emilia no supo qué responder. Por un lado, su instinto le decía que debía mantenerse firme. Regulus Corneas era un arzobispo del pecado, un monstruo que jugaba con la vida de otros como si fueran juguetes descartables. Pero, por otro lado, su voz carecía de la condescendencia y el narcisismo que lo habían definido antes de la boda. Era como si fuera una persona totalmente distinta. Subaru también lo sentía. Algo estaba mal. Algo en Regulus no encajaba con lo que sabía de los arzobispos, todos eran unos locos, pero Regulus era totalmente diferente a todos los arzobispos que había conocido. Entonces, si no era el mismo Regulus Corneas, entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Y en ese momento, el rostro de Emilia se enrojeció de furia y apretó los puños por enojo. ¿Cómo podría decir eso después de todo el daño que hizo? ¿Acaso hablas de tratarlas bien? No tienes idea de lo que han sufrido por tu culpa. Lo veo en sus miradas, sufren al estar cerca de ti. 238 están muertas y 53 solo siguen con vida por el miedo que les infundes. Eres un ser abominable, no mereces tener esposas. El matrimonio es algo valioso, no una obligación. Si de verdad te sientes arrepentido, déjalas libres. Libéralas. Regulus conservó una calma inquebrantable mientras Emilia expresaba sus palabras con ira. Con cada frase de la joven de cabello plateado, sus ojos dorados se oscurecían un poco más, pero no mostró señales de enojo. Simplemente permaneció allí, como si ya estuviera acostumbrado a ser el objetivo de emociones tan intensas, aunque de alguna manera se sintió culpable. Sé que no merezco su perdón, Emilia. No espero redención por mis acciones pasadas. He cometido horrores que no puedo borrar, y aunque mi arrepentimiento llegue tarde, lo siento profundamente. Pero lo que pides, esa libertad que mencionas, no soy capaz de dársela a todas. Las circunstancias son más complejas de lo que puedes imaginar. Aún necesitaba a sus esposas para que el pequeño rey continuara funcionando, y al mismo tiempo no sabía exactamente cómo liberarlas. Según la novela ligera, la única manera era que las congelaran o las mataran. Emilia haría lo primero, pero no quería morir ahogada por tierra y lodo mientras sus huesos se rompían en un agujero. Era un destino que no deseaba experimentar, ni siquiera sentir. Tampoco es que Regulus sea un friki de Re-0. Hay varias cosas que apenas recuerda, ya que dejó de leer la obra hace años. Solo recuerda eventos importantes, como la muerte de Regulus y por qué los arzobispos están en Priestella y con quienes están peleando en este momento, cosas importantes del arco 5 en sí. El cuerpo de Subaru aún permanecía rígido, pero sus pensamientos eran un torbellino. Algo estaba muy fuera de lugar, pero si Regulus estaba cambiando, ¿no sería peor ignorarlo? Emilia vaciló. La furia seguía ardiendo en su pecho, pero su lógica interna la desbordaba. ¿De verdad podía confiar en sus palabras? Sabía que Regulus era capaz de cualquier cosa, pero algo en su actitud, en su voz, la desestabilizaba. Aún así Emilia lo miró, sus ojos brillando de una mezcla de confusión y furia. ¿Qué quieres decir con eso?
exclamó, sin poder contener la ira, las vidas que destruiste no tienen justificación. No puedes simplemente decir lo siento y esperar que todo se arregle. Es demasiado tarde. Emilia-tan, necesitamos ganar tiempo, dijo Subaru, mientras colocaba suavemente su mano en la espalda de Emilia, tratando de calmarla. Haremos que lo pague, pero no podemos enfrentarlo directamente en este momento. Debemos esperar a que Reynard regrese. Subaru sentía un profundo desprecio hacia los arzobispos, una aversión que ardía con fuerza en su interior. Sin embargo, este arzobispo en particular era diferente a los demás, aunque eso no significaba que estuviera dispuesto a entablar algún tipo de trato con esa gente que le había arrebatado a Rem. Regulus miró a Subaru y Emilia con una expresión que mostraba una mezcla de paciencia y comprensión, como si hubiera previsto que esas palabras surgirían a raíz de las acciones del Regulus original, ya que era la reacción más comprensible, y algo comenzó a agitarse dentro de él, como si algo estuviera sucediendo. No respondió a la ira de Emilia ni a las palabras amargas de Subaru. El silencio se prolongó por un largo instante, pero fue la tensión lo que comenzó a ahogar cualquier otro sonido en el aire. Subaru se dio cuenta de que el tiempo era un lujo que no podían permitirse. Cada segundo que pasaba bajo la presencia de Regulus era como si una sombra creciente se cerniera sobre ellos, presionando sus cuerpos con una presión palpable, como si la misma atmósfera estuviera esperando a que cometieran un error. Aunque no podían enfrentarlo directamente, Subaru comprendía que un simple movimiento en falso podría ser fatal. Regulus cerró los ojos un momento. Tal vez la idea de alejar a Emilia de Subaru era la más lógica en ese instante, o realmente se encontraba desesperado por evitar el canon. Así que abrió los ojos nuevamente, preparándose para una posible persecución de necios. ¿O es que ya empiezo a sentirse mal? Si no va a ser de la buena, será de la mala. Regulus comenzó a caminar hacia ellos. Solo necesitaba apartar a Emilia de Subaru y así su autoridad estaría a salvo de cualquier amenaza. Aunque de alguna manera ya no tenía el mismo deseo de continuar con esto, desde cuando su mente empezó a cambiar. Hey, Subaru, tengo un muy mal presentimiento. ¡Qué coincidencia! Acabo de tener el mismo presentimiento. Los dos sin mirar atrás empezaron a correr con gran rapidez, esforzándose por poner la mayor distancia posible entre ellos y Regulus. Sabían que no podían perder ni un segundo si querían mantenerse a salvo. Sin embargo, la escénica ciudad del agua estaba atravesada por canales que la recorrían a lo largo y ancho, creando un entramado de vías que en muchas ocasiones se retorcían y serpenteaban. Esta particularidad hacía que continuar en línea recta resultara complicado. No pasaron muchos momentos antes de que otro canal se interpusiera en su camino, bloqueándolos completamente. La presión del tiempo era palpable. No había oportunidad de desviarse y buscar una ruta alternativa, pero, mierda. No estoy seguro si esto funcionará, pero, Subaru, agárrate. Emilia le tendió la mano. Él no dudó, y tan pronto como se agarró, un escalofrío tocó el aire a su alrededor. Una enorme cantidad de maná se arremolinó en el interior de Emilia, y una tenue luz parpadeante los envolvió a los dos. Estos eran los signos de un dúo de la propia magia de Emilia y el poder de los espíritus menores cuya fuerza estaba tomando prestada. Por favor, todos. Los espíritus menores emitieron una luz deslumbrante al responder a la plegaria de Emilia. El suelo sobre el que corrían de repente se volvió blanco mientras el mundo a su alrededor se tornaba plateado. Tirando del sorprendido Subaru detrás de ella, Emilia aceleró directamente hacia el canal. ¡Ey! ¡Guau! Gritó Subaru conmocionado mientras se zambullían en el canal sin previo aviso. Pero el plan de Emilia iba más allá de lo que él había imaginado en su momento de crisis. ¡Wow! Eres increíble, Emilia-tan. ¡Qué lista! Y tan linda. Deja de hacer el tonto. Es difícil de controlar, así que no te sueltes. Apretando la mano de Emilia, Subaru se concentró en correr, porque en ese momento estaban atravesando a toda velocidad la superficie resbaladiza del canal, ahora helado. Habían conseguido mantener la velocidad mientras continuaban por una vía de escape directa. Entre su propia magia y el poder de los espíritus menores, Emilia había conseguido congelar la superficie del agua y crear un camino. Aunque resbalando y deslizándose, continuaron su huida a gran velocidad. Mantenían una buena velocidad, pero a Subaru le costaba mantener el equilibrio. Agarró con fuerza la mano de Emilia. Emilia-tan. Haz unos patines de hielo. Una cuchilla en la suela de un zapato, algo afilado para deslizarse sobre el hielo. Patines. Ah. Si te refieres a zapatos para deslizarse sobre el hielo, los he visto antes. Creo que era como, esto.
Mientras seguían deslizándose, Emilia imaginó el objeto y utilizó su magia para envolver sus pies en hielo, creando al instante unos patines de hielo. Las artes de la marca de hielo era algo que Subaru había enseñado a Emilia, una técnica mágica que le permitía crear todo tipo de cosas con hielo que podía controlar libremente en un combate. Hacerlo práctico para el combate real había requerido mucho tiempo de trabajo en imagen entrenando juntos. Esa comunicación practicada era lo que le permitía crear patines de hielo con tanta rapidez. Muy bien, ahora podemos movernos más libremente. Con esto, oigan, esto no es patinaje sobre hielo, solo quiero que le digan a Reynard que deje de atacarme y no los molestaré más. ¿Qué dicen? Probando el filo de las cuchillas, Subaru aceleró justo cuando una persistente voz llenaba sus oídos. Inhalando bruscamente, se dio la vuelta y se encontró con Regulus persiguiéndolos, caminando sobre el cauce helado en el que patinaban, el hielo crujiendo bajo él a cada paso. Regulus caminaba pausadamente, pero su velocidad no se correspondía en absoluto con su postura. La aceleración que ganaba a cada paso era casi ridícula, y se estaba poniendo rápidamente a su altura a pesar de que Subaru y Emilia patinaban a toda velocidad sobre el hielo. Arg, este tipo me da ganas de vomitar. Regulus no es que deseara seguirlos como el original, simplemente quería sentirse, aunque fuera por un instante, como Vladimir Putin. ¿O es que quería distraerse de sus propios pensamientos? Siento que gane más 5 de aura, de verdad, no quiero tener que pasar por esto, solo les pido que me prometan que no me molestarán, que me dejarán ir de Priestella sin causar ningún inconveniente, dijo Regulus, algo molesto por la obligación de tener que seguir a Subaru y Emilia. Subaru y Emilia seguían deslizándose con rapidez sobre el hielo, cada uno con su propia preocupación grabada en sus mentes. Regulus no parecía estar tan afectado por el hielo. A pesar de la velocidad con la que huían, la distancia entre ellos y Regulus se reducía rápidamente. Este tipo no se rinde. Lo sé. Pero no podemos dejar que nos alcance. Exclamó Emilia, su expresión llena de concentración mientras intentaba mantener la estabilidad sobre el hielo y acelerar al mismo tiempo. La magia de los espíritus menores aún la rodeaba, dando una luz tenue a su alrededor, pero Regulus parecía avanzar sin problema alguno. Subaru miró a su alrededor con desesperación. Ya no tenían mucho espacio para seguir en esa dirección. Los canales de agua serpenteaban en todas direcciones, y la ciudad se extendía ante ellos como un laberinto de agua y callejones. Emilia, necesitamos hacer algo más rápido. Dijo Subaru, viendo cómo Regulus acercaba con cada paso, sus ojos dorados fijos en ellos, como si nada de lo que hicieran pudiera detenerlo. Lo sé, lo sé. No puedo hacer más magia de momento. Respondió Emilia, luchando por mantener el control de la situación. Sus patines de hielo eran una excelente idea para moverse rápido, pero Regulus no era un oponente común. En ese momento, Subaru miró hacia adelante y vio una bifurcación en el canal, una oportunidad para desviarse. Era la única salida inmediata, pero no tenía ni idea de si lograrían llegar a tiempo. A la derecha. Vamos, Emilia. Sin dudarlo, Emilia giró bruscamente hacia la derecha, haciendo que ambos esquivaran una serie de columnas de agua que sobresalían del canal. Los movimientos fueron rápidos, pero al instante Subaru sintió el tirón de la magia que lo impulsaba a moverse más rápido. A medida que giraban, Subaru miró atrás y vio que Regulus, aún calmado, había seguido la curva sin esfuerzo. ¿Qué clase de monstruo es este?, exclamó Subaru, mientras patinaba a toda velocidad. No es humano. Respondió Emilia, con la mirada fija hacia adelante, él es un arzobispo, y eso significa que no es fácil de derrotar. La presión del hielo bajo sus pies no disminuía, pero la distancia con Regulus parecía incrementarse un poco. Sin embargo, Regulus pareció reflexionar sobre algo en ese instante. Era como si todo estuviera evaluando sus propios pensamientos por un momento. Lo tengo. Gritó Subaru, mirando una serie de pilares que sobresalían del agua en el canal, apenas visibles a la distancia. Si conseguían saltar de uno a otro, podrían ganar aún más ventaja. Saltos. ¿En serio? Emilia dudó, mirando los pilares con escepticismo. Confía en mí. Gritó Subaru, tomando la iniciativa y lanzándose hacia el primer pilar. Con un impulso, Subaru se lanzó al aire, aterrizando sobre el pilar. Emilia, sin perder tiempo, lo siguió, sus patines deslizándose por el agua congelada mientras alcanzaba el pilar siguiente. Regulus observó desde abajo, sin mostrar una sola señal de sorpresa. También comenzó a saltar de pilar en pilar con una destreza sobrehumana, sin perder la compostura. ¿En serio? No va a dejar de seguirnos.
exclamó Subaru, mientras saltaba al siguiente pilar. No tenemos tiempo para pensarlo demasiado, respondió Emilia, sus ojos brillando con determinación mientras saltaban al siguiente pilar. Sin embargo, a medida que avanzaban, Subaru notó algo extraño en Regulus. Aunque parecía no apresurarse en ningún momento, su velocidad no hacía más que aumentar, y estaba alcanzándolos cada vez más rápido. No hay forma de ganar aquí. ¿Por qué sigue jugando? Subaru sintió una punzada de frustración en su pecho. No tenemos elección. Tenemos que seguir corriendo, insistió Emilia, empujando el cuerpo de Subaru para que saltara al siguiente pilar. En ese momento, Subaru pensó que tal vez Regulus se estaba divirtiendo con su persecución. De repente, Regulus habló, su voz tranquila y casi cansada. De verdad, si tan solo se quedaran quietos y hablaran conmigo, dijo, mientras saltaba suavemente hacia el siguiente pilar, seguir huyendo no los llevará a ninguna parte. Subaru y Emilia, ya agotados por la velocidad, se miraron entre sí. Sabían que la confrontación era inevitable, pero Regulus se detuvo un instante, preparándose para dar un gran salto. Su objetivo era alcanzar a Emilia y separarla de Subaru. De esa forma, al menos tendría una oportunidad de evitar que Subaru sepa sobre su debilidad. Subaru, consciente de las intenciones de Regulus, abrazó con fuerza a Emilia alrededor de su cadera. Con una rápida maniobra, sacó su látigo, lo lanzó y se aferró a un poste de luz que se encontraba en su camino. Esta acción desvió su trayectoria y provocó que Regulus perdiera el equilibrio sobre el pilar, cayendo de manera descontrolada hacia el canal de agua que se encontraba abajo. Subaru, ¿puedes arreglártelas si dejo a uno de los espíritus menores contigo? Mientras Subaru la acomodaba en la vereda, Emilia le tendió un espíritu menor en la palma de la mano. Subaru arqueó las cejas confundido durante una fracción de segundo, pero asintió rápidamente. Sí, déjamelo a mí. Mientras recreaba unos patines de hielo, Emilia se dirigió al lugar donde había caído Regulus. Con un movimiento concentrado, formó una maza de hielo en su mano y, justo cuando Regulus comenzaba a recuperarse, le propinó un golpe en la cabeza. Luego, con un gesto desafiante, le sacó la lengua y se dispuso a crear un nuevo camino de hielo que se extendía por otro canal. Si me quieres, ven a por mí, exclamó Emilia mientras se deslizaba rápidamente sobre el hielo, con una agilidad impresionante. Regulus, por su parte, dejó escapar un suspiro de frustración. Se sentía mentalmente agotado por lo ridículo que era todo eso. Observó a Emilia mientras la veía deslizándose rápidamente por el canal, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era únicamente la frustración o el enojo lo que se reflejaba en su rostro, sino una especie de resignación. Cerró los ojos por un instante, dejando que el silencio le envolviera. Después de unos breves segundos, los abrió de nuevo, dejando que su mirada se fijara en el objetivo que tenía frente a él. Se acomodó en una postura de carrera, con concentración marcadas en su rostro. Era el momento de dejar las frivolidades a un lado y ponerse serio. Sin previo aviso, de repente, se lanzó hacia Emilia con una velocidad impresionante, como si fuera un proyectil disparado desde un arma. La intención en su mente era clara. Debía atraparla. Sin embargo, sintió como un látigo se enroscaba firmemente alrededor de su cadera. Al voltear la vista hacia atrás, se encontró con Subaru, quien se había aferrado a él con el látigo, sin querer quedarse rezagado. «Oye, ten un poco más de respeto. Usa ese látigo con otra persona», exclamó Regulus, algo ofendido, mientras Subaru luchaba por no dejarse llevar por la asombrosa velocidad a la que se movía Regulus. Regulus giró bruscamente, intentando zafarse del látigo que lo atrapaba. La presión de la persecución parecía intensificarse con cada movimiento, pero Subaru, decidido a no perder terreno, sostuvo el látigo con más fuerza, buscando mantener el control sobre el curso de la situación. «No te librarás tan fácilmente, Regulus», gritó Subaru, luchando por mantener su posición mientras la velocidad de Regulus no disminuía en lo más mínimo. Sin embargo, Regulus no parecía sorprenderse. Sus ojos dorados brillaban con calma. «Tus padres son Kenichi Natsuki y Naoko Natsuki, eres de Japón y eras un hikikomori, ¿verdad?» Subaru abrió los ojos de par en par y el tiempo parecía ralentizarse mientras observaba a Regulus. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo conocía los nombres de sus padres y que provenía de Japón? Nadie debería saberlo. Sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y terror. La mención de su vida anterior, de sus padres, de su origen, lo golpeó con la fuerza de un rayo. Regulus, al notar la expresión de Subaru, sonrió ligeramente, como si ya hubiera conseguido lo que quería. ¿Vas a negarlo?
dijo Regulus con calma, mientras su figura seguía moviéndose con una rapidez sobrenatural, el látigo de Subaru apenas logrando mantener el contacto con su cuerpo. La velocidad del arzobispo no disminuía ni un ápice, pero la manera en que se dirigía a Subaru parecía más una burla que una amenaza directa. Subaru tragó saliva con dificultad, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. ¿Cómo era posible que Regulus supiera tanto sobre él? ¿Qué conexión había entre ese monstruo y su vida pasada en Japón? ¿Quién eres? ¿Cómo sabes todo eso? Preguntó Subaru, su voz temblorosa, pero llena de una mezcla de miedo y rabia. Regulus entrecerró los ojos, deteniéndose un instante para sujetarlo del cuello con firmeza. No lo sé, Emilia, aquí tienes a tu caballero inútil. Exclamó, mientras lanzaba a Subaru hacia Emilia con un movimiento brusco. TSK, ¿qué demonios estoy haciendo? Podría haberlo sacado del camino con facilidad, pero todo esto estaba haciendo que, cada vez más, la necesidad que sentía al principio dejara de dominar sus pensamientos y ahora había algo que realmente lo retenía. ¿Era su humanidad? ¿O eran los principios que le habían inculcado? Además, sabía que Reinhardt se aproximaba. Emilia se apresuró a extender sus brazos para recibir a Subaru, quien fue lanzado hacia ella con fuerza. Apenas logró sostenerlo mientras seguía patinando, su respiración entrecortada mientras sentía la presión del impacto. Subaru, mareado por el lanzamiento, trató de recobrar el aliento, pero sus ojos seguían fijos en Regulus. ¿Qué fue eso, Subaru? ¿Qué te dijo? Preguntó Emilia, con una mezcla de angustia y preocupación, sin saber qué pensar de la situación. Subaru, todavía en shock, apenas podía articular palabras. La revelación de Regulus había desbaratado todas sus defensas, dejándolo vulnerable. ¿Cómo podía saber eso? ¿Cómo podía saber algo tan íntimo y personal, algo que ni siquiera él mismo comprendía completamente? No lo sé, respondió Subaru, su voz vacilante, pero, tiene que haber algo más detrás de todo esto. No es solo un arzobispo cualquiera, él sabe algo, algo que no debería saber. No tuvo mucho tiempo para reflexionar, ya que vio una pared que cerraba el canal, así que se repuso rápidamente e intentó patinar. Emilia Tan. ¿Qué? Subaru empleó su látigo con determinación, arrastrando su esbelto cuerpo hacia sí en un amplio y poderoso movimiento. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, no pudo tomar la curva con la suficiente precisión como para jalar a Emilia con fuerza y sacarla del canal. En cambio, ambos cayeron en una vereda, mientras sus cuerpos giraban, provocados por la fricción del terreno. Esta vez no. Regulus los miró mientras seguía deslizándose por el hielo, para después detenerse y mirarlos. Dame a Emilia y no saldrás dañado. Perdieron, oh bueno, me gustaría que fuera así, ya que debería llegar Reinhardt en cualquier momento. Antes de que él tuviera la oportunidad de acercarse a ellos, una espada que estaba enfundada le impactó repentinamente en la cara. El golpe fue tan sorpresivo que su rostro se desvió hacia la pared que había evitado, y en un alarde de comedia, terminó cayendo directamente hacia el lago. Les pido disculpas por la espera. Con esa breve disculpa, blandió la espada del dragón en su vaina. Resultaba paradójico que un arma roma pudiera cortar, pero la fuerza del golpe del santo de la espada podía hacer que cualquier cosa pareciera afilada. Reinhardt. Exclamó Subaru, lleno de energía. A pesar de tener las manos y la cara llenas de raspones, su rostro iluminaba una gran felicidad al ver a su amigo regresar. Reinhardt se acercó a ellos con una confianza serena, la espada todavía envainada pero claramente preparada para cualquier acción que fuera necesaria. Su presencia era imponente, casi como si un resplandor invisible lo rodeara, haciendo que hasta el aire a su alrededor pareciera vibrar con energía. Subaru sintió una oleada de alivio al ver a su amigo, sabiendo que la situación ahora estaba a punto de dar un giro a su favor. Por lo que veo, no te ha ido tan mal, dijo Reinhardt, su tono despreocupado, pero sus ojos brillaban con determinación. Regulus observaba desde la distancia mientras se acomodaba sobre la superficie del agua, buscando un equilibrio en su postura. Así que así es como se siente Jesús, comentó Regulus, aprovechando la oportunidad para dar un pequeño salto sobre el agua y sentir el poder, disfrutando de la liviandad antes de cruzar miradas con Reinhardt. Era su momento, era su oportunidad de enviarlo al espacio. Pero lo malo era que Emilia le hablara a Subaru sobre el pequeño rey, y sabía que debía evitarlo. ¿Pero cómo? Con Reinhardt presente, era imposible acercarse a Subaru y Emilia. Sabía lo que sucedería a continuación, lo había leído, lo había sentido en las palabras que ya conocía. Tenía que deshacerse de Reinhardt lo antes posible, lo tenía que mandar al espacio.
Si lo enviaba al espacio ni Emilia ni Subaru serían un problema, no los dejaría acercarse a sus esposas, sin Reynard en el camino. De un momento a otro Reynard se lanzó desde la superficie del agua con la pierna sana, clavando la punta de la vaina en el plexo solar de Regulus. No causó ningún daño, como de costumbre. Oye, no se ataca así. ¿No tienes honor como caballero? Reynard, sin dejar de sonreír, se acomodó con gracia después del golpe fallido, su postura tan relajada como si no estuviera en medio de un enfrentamiento mortal. Honor, replicó con calma, el brillo en sus ojos haciendo que el aire a su alrededor se sintiera pesado. A veces, lo más importante es asegurar la victoria, no las reglas. Regulus, a pesar de la poca efectividad del golpe, no parecía molesto. En ese momento miró de reojo cómo Emilia y Subaru hablaban, tenía que evitarlo, así que puso una expresión más seria. Le pegó una patada al agua y el agua salió disparada como un proyectil hacia Reynard, el cual giró en el aire evitando el agua. Para acercarse rápidamente a Regulus y la vaina blanca, golpeó la parte posterior de su cabeza con el sonido de un nivel de violencia normalmente demasiado cruel para ser dirigido a cualquier individuo. Sonó como una bala de cañón estrellándose contra una fortaleza, y el impacto obligó al agua del canal a alejarse de Regulus. Las aguas ya estaban agitadas por las réplicas de su intenso choque sobre la superficie del agua. Así que cuando Reynard se balanceó con toda su fuerza, aunque solo durara un breve instante, las aguas se separaron lo suficiente como para revelar el fondo del gran canal. El aire mismo parecía crujir y gemir mientras enormes torrentes de agua se arremolinaban, chocaban y espumaban. Si Subaru hubiera sido alcanzado por ese tajo, habría muerto 100 veces. Pero incluso después de todo eso, no había ni un solo rasguño en el cuerpo del villano. Déjame probar algo. Sin inmutarse detuvo el tiempo del aire a su alrededor y Reynard sintió que algo no iba bien e intentó retroceder para poder hacer balance de la situación, pero entonces sus piernas se detuvieron. Adiós, Reynard. Te irá mejor en el bote. Reynard levantó su espada con la intención de ejecutar un corte, pero de repente sintió una ráfaga de aire invisible que atravesó su brazo. La sensación fue como si unos hilos invisibles hubieran cortado los tendones de su bíceps, lo que le impidió dar un tajo con la espada. Regulus, concentrando toda su fuerza, golpeó con su puño a Reynard, impactándolo de lleno en el estómago. La blanca luz de la luna bañaba el lago en un resplandor plateado, pero esta vez Regulus no erró en su intento. El golpe fue tan contundente que hizo que Reynard se elevara en el aire, sin ningún tipo de resistencia, ascendiendo sin detenerse, como si estuviera en una trayectoria imparable. El cuerpo de Reynard voló hacia arriba, sin frenarse en absoluto. No pasó mucho tiempo antes de que desapareciera completamente de la vista. Regulus observó cómo Reynard se alejaba a toda velocidad, pero, ¿por qué sentía un vacío? ¿Por qué no experimentaba satisfacción? ¿Por qué se sentía mal? Reynard. Subaru. Cuando Subaru extendió la mano hacia el hombre que había desaparecido en el cielo, una voz resonó de repente en su cabeza. Telepatía. Reynard, ¿estás? Lo siento Subaru falle, escapen por favor, es demasiado peligroso, tardaré un poco en regresar. La voz de Reynard se cortó bruscamente, como si se hubiera perdido la señal. Lo más probable era que hubiera volado más allá del alcance efectivo de su bendición. Apenas Reynard había llegado, Regulus lo envió a un lugar desconocido, dejando a Emilia y Subaru sorprendidos. Regulus, tras lanzarles una mirada, comenzó a caminar de manera relajada fuera del lago. Debía regresar con sus esposas y dejar Priestella lo antes posible, antes de que Reynard volviera. Estaba convencido de que lo habían enviado al espacio, lo que implicaba que tardaría mucho más en regresar, pero de alguna manera ya no sentía el mismo deseo de irse. ¿Había triunfado? No. No. No puedes dejar que se lleve a Reynard así. Exclamó Subaru, su tono lleno de frustración y miedo. No podía creer lo que había ocurrido. Regulus, sin un solo rasguño, acababa de enviar a su amigo a lo desconocido con un solo golpe. Subaru sentía un vacío abismal en su pecho, como si todo lo que conocía estuviera desmoronándose ante sus ojos. Emilia, mirando la escena con una mezcla de incredulidad y horror, agarró la muñeca de Subaru con fuerza. La fría presión de su toque la hizo reaccionar, su mirada buscando en él alguna respuesta, alguna manera de enfrentar lo que acababa de suceder. Subaru, susurró, su voz temblando, ¿qué hacemos ahora? No lo sé. No puede terminar así. Emilia gritó con frustración. No quería dejar ir a Regulus de esa manera, no después de todo lo que hizo y de tener a mujeres casadas en contra de su voluntad.
Así que rápidamente formó una espada de hielo y se lanzó hacia Regulus, que ya había salido del lago. Regulus escuchó el sonido del hielo rompiéndose bajo los pasos de Emilia, y antes de que pudiera reaccionar, un destello de energía azul le atravesó la visión periférica. Con una agilidad sorprendente, se dio vuelta justo a tiempo para bloquear el ataque con una palma extendida, la espada de hielo que Emilia había formado chocando contra su mano con un estruendoso impacto. La presión del choque vibró en el aire, pero Regulus no se movió ni un centímetro. La mirada de Emilia, llena de furia, se encontró con los ojos de Regulus, el cual parpadeó varias veces confundido. ¿Ya han perdido? ¿Les estoy dando una oportunidad de seguir viviendo? ¡No! Tú no puedes ganar. 184 está sufriendo. Por tu culpa, las 53 esposas están sufriendo. No puedes simplemente marcharte así, como si nada. Tienes que pagar por las vidas que les quitaste. Ahora lo entiendo. Te odio. Te odio. Te odio. La furia de Emilia resonaba en el aire como una tormenta, su voz llena de desesperación y enojo. Cada palabra que pronunciaba era un grito cargado con el peso de las vidas que Regulus había destruido. La espada de hielo que había formado seguía vibrando en el aire, lista para atacarlo de nuevo, pero la tensión entre ambos parecía suspendida, como si todo el mundo se hubiera detenido para observar el conflicto. Regulus, inmóvil ante el ataque, no parecía alterado en lo más mínimo. Su expresión era de desconcierto, como si no entendiera la magnitud de lo que Emilia le decía. Y una expresión de tristeza se dibujó en su rostro, quizás por culpa. Él sí conocía las atrocidades que había cometido Regulus, pero no era Regulus y no quería llevar la carga de ser Regulus Corneas. Al mismo tiempo, deseaba comprobar una cosa. ¿Hasta dónde llegaría Emilia por unas desconocidas? ¿Haría lo mismo que en la línea original? Si realmente quieres que libere a las 53 esposas, tendrás que convertirte en mi esposa. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Esa última frase impactó a Emilia como un cubo de agua helada. Su cuerpo se rigidizó y sus ojos se abrieron con sorpresa y repulsión. ¿Qué acabas de decir? Regulus esbozó una sutil sonrisa, pero su expresión seguía marcada por una sombra de tristeza. La sensación de vacío persistía en su estómago, como un peso que no se podía ignorar. Es sencillo, dijo con un tono que reflejaba su contradictoria actitud, las dejaré ir, si tú decides ocupar su lugar. Una por otra, ¿no te parece justo? Subaru experimentó una oleada de ira que parecía consumirlo desde adentro, como si una llama voraz se hubiera encendido en su pecho. Sin perder un segundo, se dirigió velozmente hacia el lugar donde se encontraban Regulus y Emilia. Con toda la fuerza que pudo reunir, levantó su látigo y lo hizo impactar contra Regulus. Sin embargo, el golpe del látigo no tuvo efecto alguno. Regulus simplemente desvió la mirada hacia él con un aire casi despectivo. No te estoy dirigiendo la palabra a ti, dijo Regulus, como si la presencia de Subaru no fuera más que una molestia pasajera. Emilia ya te ha rechazado de manera definitiva. Eres repugnante, realmente repugnante. Su voz se impregnó de un profundo desprecio con cada palabra que se dirigió a Regulus. Emilia sintió cómo el aire salía de sus pulmones al escuchar un Subaru. Su mente intentaba asimilar las palabras de Regulus, pero solo la idea de aceptar su propuesta le provocaba un asco indescriptible. No, murmuró, su voz temblando entre la incredulidad y el rechazo, ¿no puedes pedirme eso? ¿No puedo? Yo diría que sí. Al fin y al cabo, no es tan diferente de lo que haría una mujer virtuosa, ¿verdad? Sacrificarse por los demás. Cállate. Subaru, aún consumido por la ira, intentó otro ataque, pero una vez más, su látigo tocó el ojo de Regulus y este ni siquiera parpadeó. Era inútil. «Qué molesto», suspiró Regulus, como si tratara con un niño caprichoso. «Ya está, era solo una broma. Sé que Emilia se casará con el hombre que realmente ama». Apartó la espada de hielo de Emilia. «Si me permiten, me retiro. Les dejo como despedida la torre de control que tomé como ofrenda en son de paz». Ya no quería arriesgarse más. Sabía que Subaru se suicidaría si intentaba algo con Emilia. No es que tuviera malas intenciones, simplemente quería verificar algo que estaba consumiendo su mente en ese momento. El arzobispo de la avaricia comenzó a alejarse, sin volver la vista atrás, mientras Emilia y Subaru lo observaban con incredulidad. Realmente les perdonó la vida. Se siente horrible, ese tipo. Subaru presionó los puños con una rabia contenida al observar cómo el arzobispo se alejaba, moviéndose con un aparente desinterés absoluto, como si ellos fueran simples insectos insignificantes en un vasto desierto. ¿De verdad nunca tuvo una oportunidad contra él?
Si Reinhardt fue enviado a un lugar desconocido, por Regulus ellos no tenían ninguna posibilidad, sin importar cuánto lo intentaran. Subaru se sintió inútil. Había salvado a Emilia de las garras de Regulus, pero no pudo derrotarlo, ni siquiera sabía cuál era la debilidad de su invisibilidad. Deseaba vociferarle una serie interminable de insultos por ser un despreciable arzobispo, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. No quería imaginar las consecuencias que podrían derivarse si Regulus se enfadaba. La idea de provocar su ira le resultaba aterradora. Anhelaba que pagara por sus acciones, pero al mismo tiempo no quería volver a empezar desde cero. Si había afirmado que se marcharía a Priestella, ¿era eso lo mejor que podía esperar? Ciertamente no, pero al menos tendrían un arzobispo menos del que preocuparse. Y quería saber cómo los demonios sabían el nombre de sus padres y que venía de Japón. Quería averiguarlo. No pude evitar pensar en Echidna, esa bruja, la del santuario, quien tenía avaricia en cada rincón de su alma y cuerpo. Desde la perspectiva de Emilia, su nobleza y bondad la llevaban a no aceptar esa situación. Era irónico. Desde hacía un momento estaban huyendo de él, y de repente, ahora él había perdido el interés en ellos. Sin embargo, eso no importaba a Emilia. Solo quería salvar a las mujeres de ojos vacíos. Las esposas, no puede volver, no puede. Emilia no pudo evitar recordar la expresión en el rostro de 184, así como la dolorosa existencia que llevaban aquellas mujeres unidas en matrimonio con Regulus. El peso de sus pensamientos se intensificó y, en un arrebato de desesperación, exclamó con fuerza: «No puedes irte así, Regulus Corneas». Con un movimiento decidido de su mano, lanzó en dirección a él una serie de estacas de hielo enormes, que brillaban con una fría intensidad, reflejando su gran angustia. Las estacas de hielo surcaron el aire como lanzas implacables, dirigidas con precisión hacia la espalda de Regulus. Subaru apenas tuvo tiempo de reaccionar ante la acción repentina de Emilia, su sorpresa se refleja en sus ojos. Pero la respuesta fue inmediata y aterradora. Sin siquiera girarse, Regulus simplemente continuó caminando. Y como si el propio mundo se inclinara a su favor, las estacas de hielo se hicieron añicos al tocar su cuerpo, como si hubieran impactado contra una barrera invisible. Ni siquiera pareció notarlos. «No me miren así», Regulus continuó caminando mientras lágrimas de impotencia brotaron de los ojos de Emilia. Había fracasado, un arzobispo había logrado salirse con la suya y ella no pudo salvar a las 53 esposas de Regulus. Sabía que, a pesar de todo su poder, no podría hacerle nada a Regulus. Era como un bebé tratando de enfrentarse a un dragón ancestral. Bebé contó su BS bomba de hidrógeno, la desesperación se apoderó de Emilia, un nudo se formó en su garganta mientras observaba cómo Regulus se alejaba sin ninguna consecuencia. Sus puños temblaban, su mente gritaba en negación, pero su cuerpo se negaba a moverse. Subaru la miró de reojo, notando cómo su habitual resplandor de sus ojos se opacaba bajo el peso de la impotencia. Quiso decir algo, cualquier cosa que pudiera aliviar la carga en sus hombros, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Él mismo sintió el mismo vacío, el mismo dolor de no haber podido hacer nada contra un monstruo como Regulus. El viento frío de la noche pareció intensificar la sensación de derrota. No había aplausos, ni vítores, ni siquiera un resquicio de victoria en sus acciones. Solo quedaba el pesado silencio de una batalla perdida que ni siquiera había comenzado. «Las esposas», murmuró Emilia, su voz apenas un susurro ahogado en el viento. «No puedo, no quiero». Subaru apretó los dientes, sintiendo una furia ciega invadir su cuerpo. Todo lo que habían hecho, el plan, reinar, todo lo que habían enfrentado, y aún así no podía salvar a esas mujeres. ¿Cómo podía considerarse un héroe si ni siquiera era capaz de evitar que un hombre como Regulus continuara existiendo? Pero Regulus se había ido. Se había llevado su victoria y las vidas que atrapó en su enfermiza idea de amor. Y ellos no pudieron hacer nada. El sonido de los escombros desmoronándose fue lo único que rompió el silencio de la noche. Regulus continuó su andar, alejándose, hasta que encontró una pared donde pudo dejarse caer y descansar su sobrecargado cerebro. Se recostó contra la fría superficie, cerrando los ojos por un momento mientras intentaba poner en orden sus pensamientos, que se agolpaban en su mente. Había logrado salir victorioso. Había enviado a Reinhardt a un destino incierto. Contaba con el tiempo suficiente para huir de Priestella y eludir la muerte que había querido esquivar durante toda la batalla. Sin embargo, a pesar de este triunfo tangible, había una sensación de vacío que le carcomía por dentro. No era meramente el hecho de que su pecho estuviera desprovisto de un corazón palpitante. Era algo más profundo que eso.
Sentía un malestar genuino al tener que asumir el papel de villano, un rol que, a pesar del poder, le resultaba cada vez más difícil de soportar. Cada decisión que había tomado durante la contienda lo pesaba como una pérdida, dejándolo con un vacío que no sabía cómo llenar. Él no decidió manifestarse en una capilla dentro del cuerpo de Regulus Corneas. Solo era un japonés que se encontraba en ese cuerpo y poseía conocimiento sobre los acontecimientos que sucederían en el arco 5. Con esta información, hizo todo lo posible para que las situaciones no se desarrollaran de manera favorable para los protagonistas. Sin embargo, su verdadero deseo no era convertirse en el arzobispo. Tampoco anhelaba ser Regulus. Su único anhelo era sobrevivir. No quería morir ahogado en lodo y agua, mientras era aplastado por tierra y concreto. Simplemente, se mostró más astuto que los propios protagonistas, utilizando su conocimiento para garantizar su propia supervivencia. Pero sus miradas, como lo observaban, con odio, asco y desprecio, le resultaban insoportables. No deseaba que lo miraran de esa manera. Eran seres ficticios, pero esto era tan real que lo sentía. Un dolor, incluso sin tener corazón, un dolor que no quería sentir, la culpa. ¿Por qué se sintió culpable? Él no era el rostro ni el ser que tanto despreciaban. ¿Por qué, entonces, sentí la necesidad de disculparse, a pesar de ser consciente de que nada de lo que haría cambiaría la opinión de los protagonistas, porque lo verían como un ser que solo merece la muerte? Esas miradas de desdén y rechazo deberían dirigirse hacia Regulus Corneus y no hacia él. Incluso así, ¿qué es lo que le impidió hacer el bien? ¿Era Pandora? ¿Los otros arzobispos? ¿O tal vez su propia desesperación? Él no era un villano en esencia. Era alguien atrapado en el cuerpo de un antagonista. Pero, ¿acaso eso le impidió hacer lo correcto? A pesar de que Emilia y Subaru podían pensar que él era Regulus, ¿no existía la posibilidad de cambiar su destino? Se le podía considerar un monstruo, alguien que mataba y despreciaba a los demás, capaz de asesinar a sus propias esposas. Había creado un ambiente de terror a su alrededor, induciendo miedo para que ellas no mostraran sus emociones. El Regulus original deseaba que no lloraran, no rieran, ni se enojaran, nada. Su influencia se había convertido en sus parejas en seres inertes, sin capacidad de reacción, despojadas de su humanidad. Esas mujeres odiaban a Regulus Corneas, lo aceptaba, pero seguía siendo la clave para derrotarlo. Él seguía temiendo a la muerte, no quería morir como en la novela ligera, pero tampoco quería ser el villano que todos aborrecen, que debería hacer. La victoria de esa noche no lo había llenado, sino que le había dejado una sensación de vacío, un vacío más profundo que cualquier derrota. A pesar de su poder y su posición, a pesar de haber liberado de los hilos del destino, sintió que el precio de su existencia era más alto de lo que había anticipado. Sus pensamientos lo atormentaban, preguntándose si había alguna forma de cambiar su destino, de huir del papel de villano que había asumido sin querer. Todo lo que hacía, cada movimiento, cada acto, lo alejaba de cualquier posibilidad de redención. Pero, ¿era eso todo lo que le quedaba? ¿Era su vida simplemente una serie de pasos hacia una muerte solitaria y odiada? ¿Qué tan lejos llegarías para sobrevivir? Pensó, mientras la pregunta lo rondaba. No tenía todas las respuestas, pero lo que sí sabía era que si la muerte lo alcanzaba, lo haría en términos propios, no en los de los protagonistas de esa historia que él conocía tan bien. ¿Debería irme? En ese instante, presionó los dientes con fuerza y se pasó las manos por la cara, sintiendo la necesidad de actuar. Era imperativo que lo hiciera, debía hacerlo, tenía que hacerlo, insistía en su mente con una repetición angustiosa, tenía que hacerlo. No quería convertirse en ese monstruo, no deseaba ser la representación de todo aquello que todos odiaban. A pesar del intenso miedo que lo invadía, un miedo abrumador, sabía que no podía seguir llevando ese peso que cargaba dentro de él. Era el peso de ser Regulus, el peso de la autoridad, el peso de la avaricia que, poco a poco, estaba consumiendo su ser y absorbiendo su verdadero yo. Se dirige hacia la capilla. Si su suposición era cierta, las 53 esposas deberían estar allí, porque sentían su corazón latir dentro de ellas y, por alguna razón, eso comenzaba a asquearlo. Llegó en poco tiempo y la se redujo parcialmente. Entró por la entrada y vio a todas, especialmente a la más importante, 184, quien era algo así como el líder y la que protegía a todas de Regulus para que no las matara. Pero él no sería capaz de hacer algo así. No era Regulus. Lo repetiría 1000 veces. Tenía humanidad, el cuerpo de un monstruo, pero la mente de una persona que sentía lo que no debería sentir. La visión de las 53 esposas, sentadas en silencio, marcaba el pecho de Regulus, aunque no lo admitiera.
Sus ojos recorrían sus figuras, vacías de emociones, reflejando el control absoluto que él ejercía sobre ellas. No lloraban, no hablaban, simplemente existían, como sombras de lo que alguna vez fueron. 184, permanecía erguida entre los demás, su rostro tranquilo pero con una tristeza tan profunda que parecía ser capaz de derribar montañas. La joven de cabello dorado, ¿podrías acercarte, por favor? No recordaba su nombre ni el número. Ella se puso de pie inmediatamente como un robot y se situó frente a Regulus sin elevar la mirada. ¿Qué número tienes?, inquirió Regulus, sintiéndose algo incómodo. Soy el número 184, dijo con voz vacía y monótona. Ve bien 184, porque están todas en la capilla. Recuerdo haberles dicho que se retiraran y formarán grupo de 3, pero regresaron porque... Volvimos porque somos parte de ti, Regulus. No hay lugar al que ir, no sabíamos a dónde ir, respondió, sin emoción alguna. Sus palabras no eran una respuesta directa, sino una resignación a su situación. Como una sombra que no podía escapar de la luz, ni encontrar consuelo en la oscuridad. Regulus sintió un leve estremecimiento al escuchar la respuesta. No era que no lo supiera, sabía lo que hizo Regulus, pero escuchar esas palabras, dichas en un tono tan vacío, lo hizo dudar aún más de sí mismo. Las 53 esposas no fueron solo víctimas de su poder, también eran prisioneras de sus propios sentimientos, de sus propias existencias reducidas a sombras. Y sabía que ellas no regresaron por él. Según recordaba, Emilia fue quien la sacó de la burbuja en la que estaban, con palabras bonitas y la promesa de derrotarlos, y ellas ofrecían su apoyo, recordando los muchos insultos que le dirigieron en la novela ligera, los cuales no fueron pocos. ¿Podrías decir la verdad? Sé que no es eso, ¿tiene que ver con Emilia o me equivoco? ¿Te preocupas por ella? Los hombros de 184 se tensaron del terror, el Regulus original ante una mentira como esa la hubiera matado de inmediato, pero él simplemente comenzó a sentir culpa y compasión por las pobres mujeres. 184 permaneció en silencio por un momento, sus ojos impidiendo los de Regulus, como si tratara de encontrar una forma de escapar de la verdad que acababa de ser mencionada. La pregunta de Regulus había penetrado en lo más profundo de su ser, desvelando algo que las palabras vacías no podían ocultar. Empezó a hablar lentamente, como si cada palabra tuviera que ser arrancada de su garganta. Emilia, comenzó con voz quebrada, ella es diferente. No sé cómo explicarlo. Al principio, todo esto no tenía sentido, pero cuando la vi, algo cambió. Ella no se somete. No se calla. Es como si tuviera una luz dentro de ella que nunca se apaga, no importa cuánto la sometan o la destruyan. Las palabras de 184 llegaron con la misma calma vacía que ella había mantenido todo ese tiempo, pero en su rostro se reflejaba algo más. Una chispa de deseo por algo más allá de la oscuridad de estar casada con Regulus. El matrimonio es algo valioso, no una obligación. Si de verdad te sientes arrepentido, déjalas libres. Libéralas. Las palabras de Emilia sí lo habían afectado. Aunque no lo quisiera, ella era una de las principales razones por las que iba a pronunciar las siguientes palabras. Lo siento, Regulus susurró esas palabras, a lo cual 184 abrió los ojos en par. Regulus, disculpase, era algo imposible. 184 levantó la mirada, sus ojos llenos de confusión y desconcierto. No esperaba una disculpa. Nadie lo hacía. Regulus no pedía perdón, ni se arrepentía de nada. Pero lo que estaba frente a ella no era el hombre que había arrasado con todo a su paso, no era el monstruo que las había reducido a sombras. Ella entrecerró los ojos, como si lo estuviera evaluando, buscando algo en su rostro, algo que aún quedara humano en él. Su rostro mostraba una ligera vacilación, una pequeña chispa de esperanza, pero también un miedo profundo, como si no pudiera permitirse creer en lo que sus ojos le decían. ¿Por qué quería disculparse? Lamento profundamente lo que he hecho. Siento haberles quitado a sus seres queridos, haber arrasado con sus aldeas y haberlas obligado a ser mis esposas. Sé que me odian con todo su ser, así que, no contienen más sus emociones. Por favor, díganme lo que realmente sienten, lo que odian de mí. Les prometo que no les haré daño, no atacaré ni mataré a nadie más. Se arrodilló y apoyó su frente contra el suelo, incapaz de soportar la idea de ser Regulus mientras veía a tantas mujeres suprimir sus sentimientos. Las 53 esposas seguían allí, inmóviles, como si la atmósfera misma se hubiera congelado el tiempo. El hombre que se encontraba de rodillas, con la frente tocando el suelo, no era Regulus Corneas.
184 observaba esa figura, encorvada y vulnerable ante ellas, y aunque el gesto era sincero, le costaba creerlo. Durante tantos años, había sido testigo del monstruo que era Regulus, un hombre que se había erigido como un dios, destruyendo todo a su paso, sin arrepentimiento ni remordimiento. Ahora, ese mismo hombre, en el cuerpo de alguien más, se humillaba ante ellas. Era como si el verdadero Regulus estuviera enterrado en un abismo tan profundo que incluso él mismo había comenzado a dudar de su propia humanidad. 184 su mirada fija en el suelo ante ella. Algo en su pecho latía más rápido, no por miedo, sino por la incertidumbre de lo que significaba este momento. ¿Era real? ¿Era una manipulación más del cuerpo de Regulus, o había algo más detrás de esas palabras? Ella sintió que había llegado el momento de expresar todo lo que había mantenido dentro por tantos años. Aunque pudiera parecer un sueño, sentí la necesidad de decírselo, yo, de verdad te aborrezco, Regulus Corneas. Al escuchar esas palabras, las demás mujeres levantaron la vista, sorprendidas. Era la primera vez que una de ellas se atrevía a manifestar con tanta claridad el profundo odio que sentía hacia él, y, poco después, se produjo un silencio que llenó el ambiente, y poco después, yo también te detesto. Estás loco. Odio tu forma de ser. Eres una persona desagradable. Siempre he sentido ganas de vomitar cuando estoy cerca de ti. Eres asqueroso, asqueroso, asqueroso. No hay nadie en este mundo que pueda amarte, eres repugnante. Siempre he deseado que alguien te quite la vida. Solo el hecho de estar a tu lado me enferma. Solo te quieres a ti mismo. Eres un verdadero monstruo. Quiero volver a casa. Pudrete desde adentro hacia afuera. Devuélveme el amor que me quitaste. ¿Cómo podrías esperar que te ame si has sido mi secuestrador? Odio la manera en que hablas. Odio la forma en que caminas. Deberías morir en un incendio. Te odiaré para siempre. Te odio, te odio, te odio. Ojalá mueras en un incendio. Das asco, te odio, muérete hijo de puta, aberración de la naturaleza y de la vida. Te odio. Muchos insultos, demasiados. ¿Qué estaba haciendo? ¿Había ganado? ¿Por qué ahora, que tenía la victoria al alcance de su mano, se disculpa por errores que él no cometió? Quizás el hecho de haber logrado la victoria no le resultaba tan satisfactorio como había imaginado. Estuvo tan concentrado en su propia supervivencia que, cuando finalmente comenzó a reflexionar con claridad, se dio cuenta de que estaba transformándose en un verdadero monstruo. Y ahora lo entendió. Todas las emociones que habían reprimido salieron disparadas, como una barrera que finalmente se estalla. Se llenó del odio y el rencor que habían cocido a fuego lento en sus corazones, el resentimiento y el dolor que habían plagado sus cuerpos y mentes durante tantos años. No era nada agradable de oír. Regulus sentía cada una de esas palabras como cuchillos que desgarraban su alma. Aunque no era el monstruo que las había hecho sufrir, sus palabras le hacían entender lo insoportable que debía haber sido para ellas vivir bajo su yugo. El haberlo leído era muy diferente a escucharlo con tus propios oídos. Su cabeza seguía pegada al suelo, y el murmullo creciente de los reproches lo envolvía, pero nada de eso lo despegaba de su posición. Sabía que no era Regulus, pero en ese momento, el arrepentimiento lo dominaba. No era su culpa, pero en el cuerpo de ese hombre, las repercusiones de sus actos aún eran su propia culpa. Las mujeres continuaban. Cada palabra que salía de sus bocas era como un eco de años de abuso, de sufrimiento y de desesperanza. Era como si finalmente, después de todo este tiempo, pudiera dejar salir el veneno acumulado en su interior. Ellas no sabían que ese Regulus no era el mismo, que esa persona no era la que se merecía tantos insultos, pero a la vez él sabía que tenía que tomar la responsabilidad de lo que Regulus le hizo a esas mujeres. El dolor que reflejaban sus palabras le recordaba el sufrimiento de las mujeres que, en algún momento, fueron sus esposas, y el desdén absoluto con el que lo trataban. Sin embargo, una parte de él, quizás la parte más humana que quedaba en ese cuerpo y que no estaba consumida por la codicia, entendió que no podía simplemente huir de esas palabras. Debía enfrentarlas, aceptar el dolor que llevaban consigo, incluso si él no era el director culpable. 184 observaba con una mezcla de repulsión y curiosidad mientras las otras mujeres continuaban despotricando. No se detendrían, no después de todo lo que habían pasado. Pero algo dentro de ella comenzó a tambalearse, algo que no logró comprender. ¿Cómo podía este ser, el mismo hombre que las había tratado como objetos, pedir perdón? ¿Era real? ¿Podía siquiera haber redención para él, o se trataba de una cruel burla?
Finalmente, se adelantó un paso más, el peso de la confusión aplacando su odio por un breve instante. Observó con fijeza la figura de Regulus, o lo que quedaba de él, de rodillas ante ellas, y algo inédito apareció en su pecho. No era compasión, ni empatía, pero sí una sensación incómoda, como una grieta que empezaba a formarse en la superficie de su propio resentimiento. ¿Por qué? Murmuró en voz baja, más para sí misma que para cualquiera en la sala. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué pides perdón si sabes lo que hiciste? Él, sintiendo que cada segundo que pasaba se hundía más en la incertidumbre de su propia existencia, levantó la cabeza lentamente, buscando los ojos de 184, como si ella pudiera ofrecerle alguna respuesta, alguna guía. Pero solo encontré la indiferencia en su mirada, una indiferencia helada que contrastaba con la furia de sus palabras. No lo sé, quizás, me siento asqueado de ser Regulus Corneas, sé que quizás me quieran ver muerto, pero lo único que puedo ofrecerles será su libertad, pero la vida que perdieron, sus familias perdón, con toda mi alma lo diré, lo lamento mucho. Observó detenidamente al hombre que antes había sido una figura temida, un pequeño rey del caos, ahora encarnado en un ser vulnerable. Y aunque su odio seguía ardiendo, algo en su interior empezó a cambiar, no por compasión, sino por la extraña sensación de que lo que estaba ante ella era la culminación de algo mucho más complejo. Pero no todos compartían esa duda interna. Algunas de las mujeres, aún profundamente marcadas por los horrores que Regulus había causado, continuaban mirando al suelo o girando la cabeza, como si no pudieran soportar el peso de su propia rabia. Otras, sin embargo, no podían apartar la vista de él, sus ojos brillando con una mezcla de ira, confusión y asco, un asco muy profundo. ¿Libertad? Dijo una de las mujeres, su voz cargada de amargura, como si las palabras se arrastraran pesadas desde su garganta. ¿Qué sabes tú de la libertad, Regulus? Nos ha robado la nuestra. ¿Ahora quieres darnos lo que nunca nos perteneció? Él sintió el peso de esas palabras más que las otras, como si se le clavaran en el estómago con una fuerza inesperada. Sabía que no podía devolverles lo que ya estaba perdido, y mucho menos deshacer el daño que se había hecho. Solo podía ofrecer palabras, pero éstas no podían curar las cicatrices ni traer de vuelta lo que ya se había ido. Y sin embargo, a pesar de toda la rabia, el rencor y las heridas invisibles, las palabras de Regulus seguían flotando en el aire, marcando una grieta en la armadura de las mujeres. Tal vez no fuera redención lo que él buscaba, pero su disculpa, por más vacía que pudiera parecer, era un intento desesperado de restaurar algo de su humanidad en medio del caos. 184 dio otro paso hacia él, su rostro inmutable, pero su mente luchando contra la confusión. ¿Podría alguien como Regulus realmente arrepentirse? ¿O era esta solo una última jugada para manipularlas aún más, un intento de controlar, incluso en su humillación? El hombre frente a ella, sin embargo, parecía completamente derrotado. No había fuerza en sus palabras, ni amenaza en sus ojos, solo el eco de un arrepentimiento que no sabía si tenía el derecho de sentir. Con voz quebrada, continuó. Sé que no me creen, su tono era bajo, casi inaudible, pero lleno de una resonante tristeza, pero no quiero seguir siendo Regulus. Quiero entender lo que es ser alguien más, alguien que no sea solo un monstruo. En ese momento, 184 se detuvo. Algo en sus palabras, esa mezcla de desesperación y arrepentimiento, hizo que su corazón vacilara por un instante. La ira que la había impulsado durante tanto tiempo se tambaleó, y por un breve momento, la sombra de una duda se asomó en su interior. Pero solo fue un destello, y como un reflejo condicionado, el odio volvió a envolverla con fuerza renovada. La mente de 184 no podía aceptar la posibilidad de que el monstruo que había arrasado con todo en su vida pudiera ser algo más que lo que había sido. El odio que sentía era su única forma de supervivencia, y era más fácil odiar a un monstruo que lidiaba con la incógnita de un arrepentimiento genuino. No sé si me importa lo que sientes. Su voz salió fría, distante, y sus palabras fueron como un muro levantado entre ella y él. Lo único que sé es que todo lo que dijiste ahora, todo lo que haces, no cambiará lo que has hecho. Se dio la vuelta para empezar a caminar hacia la salida de la capilla. Algunas mujeres comenzaron a seguirla, mientras que otras se quedaron por un momento con el deseo de torturar a Regulus. Algunas le escupieron, otras le lanzaron piedras, pero nada lo alcanzó. Al final, todos se marcharon. Y ahora estaba completamente solo, ahora lo sentí, estaba pagando el precio por ser Regulus Corneas, y en ese instante sintió que la conexión con cada una de las esposas se había roto. Su corazón desapareció de ellas, el corazón de león debería haber regresado a Regulus.
Pero, ahora sentí la conexión con Emilia. Ella ahora albergaba su corazón latiendo dentro de ella como un parásito. El pequeño rey seguía activo.